Muchas veces nos preguntamos por qué me sucedió a mí, ¿cierto? ¿Por qué yo tengo que pasar por un diagnóstico en mi salud? ¿Por qué yo tengo que pasar por un funeral? ¿Por qué yo tengo que pasar por situaciones, por tormentas? A veces llega una cantidad de cosas en un momento dado y uno dice, Dios mío, pero ¿qué pasa? O sea, me cayó la mala. Estoy, mejor dicho, ya no puedo más. Y lo primero que de pronto uno puede decir o pensar es, Dios, ¿tú por qué permites esto? Dios, ¿por qué tenemos que pasar por pruebas? ¿Cierto? Uno empieza a echarle la culpa a la vida, uno empieza a echarle la culpa a Dios, empieza a echarle la culpa a tantas cosas. Y la verdad es que todo tiene un propósito. Todo lo que nosotros vivimos no es porque sí. Siempre hay un plan y Dios tiene el control de las cosas y hoy hablaremos acerca de ello. Y es que efectivamente, cuando nosotros pasamos por esas situaciones, a veces uno siente que está pasando por un desierto donde uno no encuentra respuestas, donde uno se siente vacío, donde uno dice, este es mi fin, ya no hay nada más para mí. Se siente solo tal vez muchas veces, no sé si alguno de ustedes ha tenido que pasar por ello, de sentirse solo, triste, acongojado, que no ve salida, que los problemas están tan encima que nos sentimos aprisionados. Y entonces tengo una palabra en este día para ustedes y es que Dios tiene un plan, un propósito cuando eres pasado por pruebas. ¿Cuántos de nosotros soñamos con cosas grandes? ¿Cuántos de nosotros soñamos de pronto con hacer un viaje, con tener una familia estable, con tener hijos, con tener de pronto una estabilidad económica? Yo creo que muchos o todos soñamos algo así, ¿verdad? Pues es algo que Dios sí nos va a entregar porque somos hijos de Él. De hecho, la palabra nos dice que al ser hijos de Él somos herederos y coherederos. ¿Cierto? ¿Y qué significa eso? Que tenemos herencia del Señor. Ahora pensemos por un momento, si Dios es el dueño del cielo y de la tierra, ¿cierto? Él creó el cielo y la tierra, pues ¿cuál es la herencia que nosotros tenemos? El cielo y la tierra, ¿cierto? Nosotros tenemos esa herencia. Así que nos podemos apropiar de ello, sí, pero también vamos a tener una preparación para poder llegar a esa bendición. Les voy a poner un ejemplo. Es como cuando un niño chiquito, por ahí unos 2, 3 años, empieza a decir, papi, papi, yo quiero un carro, pero no un carro de juguete, yo quiero un carro de verdad, porque quiero salir, quiero coger ese carro y salir por las carreteras y salir por las vías. El papá, ¿qué le va a decir? ¿Usted está loco o qué? Y el papá, pues en su sabiduría, no le va a comprar un carro a su hijo de 2 o 3 años. Pero sí le va a decir, hijo, cuando tú crezcas, cuando madures, cuando tengas tu mayoría de edad, seguramente te voy a regalar un carro si Dios me da la posibilidad para que tú puedas disfrutar de él. Pero tienes que tener la madurez, porque si no tienes la madurez, pues vas a salir con ese carro y lo vas a estrellar y lo vas a dañar y de pronto te vas a causar un accidente. Pues déjenme decirles que Dios hace lo mismo con nosotros. Nosotros le pedimos muchas cosas y anhelamos muchas cosas, pero Dios nos prepara para la bendición, porque muchas veces no estamos ni en la madurez, ni tampoco estamos de pronto en la suficiente edad. Por ejemplo, una niña de 14 años dice, Señor, yo me quiero casar ya, yo me quiero... ¿Será que está con la madurez para casarse, para tener hijos? Tal vez no. Entonces, Dios siempre nos va a preparar y siempre nos va a moldear para poder llegar a esa bendición, a eso que Él quiere entregarnos, porque si no lo quiere entregar, Él quiere que nosotros seamos bendecidos. Por eso, muchas veces necesitamos pasar por pruebas, por desiertos, por tormentas, para que seamos formados. Porque si no somos formados en el fuego, pues difícilmente vamos a poder pasar al otro lado y difícilmente vamos a llegar a la madurez que necesitamos para conseguir nuestras bendiciones. Así que voy a ir a la palabra en Deuteronomio capítulo 8, lo que dice: cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró
a tus antepasados. Esa tierra prometida, ese sueño que tú anhelas, Dios te lo va a entregar, pero te va a formar, ¿cierto? Te va a enseñar. Y nos está diciendo ahí, cumple fielmente los mandamientos. Porque cuando nosotros cumplimos lo que está escrito en la palabra y empezamos a seguir fielmente lo que está allí escrito, pues vamos a recibir bendiciones de parte de Dios, ¿cierto? Porque esos mandamientos que están allí no es para que nosotros nos sintamos aprisionados y nos sintamos que, Dios mío, es que tiene tantas reglas estos mandamientos. No, sino para que tengamos una sana convivencia. Como cuando tenemos la Constitución, ¿cierto? Del país. ¿Para qué es la Constitución del país? Se establecen leyes y estatutos, derechos también se establecen allí y deberes del ciudadano para que nosotros podamos tener una sana convivencia. Porque donde no hubiera, ¿qué pasaría? Todo el mundo hace lo que quiere, ¿cierto? Y entonces habrían conflictos aún peores de los que hay. Entonces por eso Dios nos dice, cumple los mandamientos, te va a ir bien, te va a ir bien. Sigue diciendo ahí, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Sí. Somos pasados por el desierto muchas veces. El pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, pasó 40 años en el desierto, afligido. El pueblo estaba, imagine un desierto. ¿Cómo es un desierto? Un desierto es árido, no hay cultivos, no hay agua. Además, no hay sombra, no hay donde uno meterse para cubrirse del calor. Pero el pueblo fue pasado allí 40 años para llegar a la tierra prometida para ser enseñado por Dios. Y eso es algo que uno no logra comprender, porque uno dice, ¿por qué Dios permitiría eso? Bueno, porque el pueblo estaba siendo esclavizado, ¿cierto? Y duró 400 años en la esclavitud y ellos tenían una mentalidad de esclavo. Por tanto, Dios necesitaba quitarles esa mentalidad de esclavo, que aprendieran a depender de Dios. Dios les alimentó con maná, Dios les dio el calor, los cubrió en la noche con una nube, con una columna de fuego, y en la noche y en el día con una nube cubriéndolos del sol. Maravilloso, ¿no? Así es Dios. Dios no nos introduce al desierto para que nosotros muramos allá. No. Él nos introduce al desierto para aprender a depender de Él, para poder recibir esa bendición, esa tierra prometida que Él nos quiere entregar. Pero necesitamos soltarnos en las manos de Dios. Desafortunadamente el pueblo de Dios duró 40 años allí porque ellos murmuraban, criticaban a su líder, todo el tiempo estaban diciendo, mejor me hubiera quedado en Egipto, Egipto donde estaban ellos siendo esclavizados. Y muchas veces nos sucede a nosotros igual, como que uno dice, mejor me hubiera quedado en ese trabajo, no importa que era feo y todo eso, pero no importa que me esclavizaban allá, pero al menos tenía trabajo. Pero resulta que Dios nos introduce allí es para enseñarnos. Para enseñarnos. Así que yo no sé de pronto qué prueba puedas estar pasando en este momento y tú estás diciendo, bueno, no consigo trabajo, tal vez estoy en mi economía terrible porque no tengo, si tengo para comer hoy, no tengo para mañana. Bueno, tantas situaciones que hay en la salud, ¿no? Tantas personas que luchan con algo en su salud, que tienen que gastar cantidad de dinero en medicamentos, en médicos, y bueno, en fin, esos son desiertos. Pero en esos desiertos necesitamos aprender a depender de Dios y a decirle al Señor, Señor, ayúdame en esta situación, ayúdame en medio de esta circunstancia a ver que tu poder está aquí y que yo te pueda entregar todo lo que yo soy y que sé que tú me ayudarás. El desierto tiene una función específica y dice que nos humilla. El desierto nos humilla porque a veces tenemos ese ego tan crecido, a veces tenemos el orgullo tan arriba, cuando de pronto tenemos una situación económica estable, cuando de pronto tenemos incluso belleza, cuando de pronto tenemos tantas circunstancias y uno dice,
con esto lo logro todo. Y entonces cuando somos introducidos en el desierto resulta que no, ni el conocimiento, ni nada de lo que nosotros de pronto pensábamos que teníamos nos va a solucionar nada. Para eso necesitamos decirle al Señor, Señor, yo dependo de ti, creo en ti, confío en ti y sé que tú me ayudarás en medio de toda circunstancia. Y por eso necesitamos humillarnos delante del Señor. Es decir, quitar ese orgullo, quitar la soberbia, quitar de pronto el ego que podamos tener por el conocimiento, la belleza o el dinero que tengamos. Y de esa manera saber que es Dios el que nos provee todas las cosas. Es Dios el que nos ayuda en medio de cada circunstancia. Así que dice que Él nos introduce a ese desierto para eso, pero también para ponernos a prueba. ¿Y poner a prueba qué? Nuestra confianza en el Señor. Y muchos decimos, sí, yo creo en Dios, sí, Dios es todopoderoso, pero cuando estamos pasando la prueba, lo primero que hacemos es, Dios, ¿por qué me hiciste esto? Dios, tú eres malo. Dios, tú no me ayudaste. Dios, tú... Entonces, como que no nos ponemos de acuerdo. La verdad es que la prueba nos fortalece si nosotros empezamos a madurar y a decirle al Señor, Señor, sí, esta prueba me ayuda a pasar al otro lado. Y así como he venido contando poco a poco el testimonio por el cual yo pasé, ¿cierto? Por la pérdida de mi bebé hace poco tiempo, pues efectivamente eso fue una prueba y es una prueba tan fuerte porque te hace tambalear tu fe. Y aunque vienen preguntas, porque si vienen preguntas, uno dice, Señor, ¿por qué? No entiendo, ¿por qué por qué pasan estas cosas? Eh, Uno puede ver la provisión de Dios, uno puede ver el favor de Dios, uno puede ver el abrazo de Dios cuando uno le dice al Señor, Señor, no entiendo el por qué, pero sé que tienes planes y propósitos grandes con mi vida y yo te lo entrego en tus manos y te doy gracias por ello. Así que vamos a aprender, pero también vamos a decirle al Señor, Señor, no entiendo el dolor que estoy pasando, no entiendo porque tengo que pasar por la enfermedad o la escasez económica o la situación que estoy viviendo, pero yo te lo entrego en tus manos. Y yo te pido, Señor, mi sanidad. Y yo te pido, Señor, mi situación económica sea restaurada. Y yo te pido por mi familia. Y yo te pido, Señor, que tú obres en esta situación. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a doblegar mi orgullo, mi cerviz, todo lo que yo soy, Señor. Porque no depende de mí, sino quiero aprender a depender de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos entender que no en vano somos probados, sino que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Señor, por este tiempo. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.